Shalom hermanos, le damos todo a Rabá y Yahvé por un nuevo programa, por poder compartir con mis hermanos. Gracias a Yahvé por estar de nuevo en este programa. Lamento mucho, el jueves pasado no pude estar, pero retomando un poco la palabra también. Así que vamos a ir compartiendo. Hoy vamos a tratar el tema de lo que son las maldiciones, lo que muchas veces dicen, bueno, hay que renunciar, no hay que renunciar. Sí, vamos a comentar un poco de todo eso. Así que antes de empezar con su palabra, le pido perdón, hermana, que estoy un poco engripado, pero mi voz todavía no está bien, pero vamos a compartir igual. Así que, como acostumbramos siempre, vamos a comenzar con una oración. Amén, vamos a estar orando. Shalom, hermanos. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por un día más que tú permites poder estar a través de este medio de comunicación, Padre Santo. Te pedimos en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo que tome control y dominio, Padre, de principio a final en este programa, Padre, a través de este medio de comunicación, Padre Santo, de los proveedores del streaming, los proveedores de internet, Padre Santo, de esta señal a donde llegue esta transmisión, Padre, aún, Padre Santo, los que vean en el video, Padre Santo, te pido que tu Espíritu Santo tome control y dominio, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Oh, invocamos tu nombre, Yahvé, nombre sobre todo nombre, Kadosh Israel, Shimana y Sarabakaya, para que envíe tus ángeles a batallar con escudo y espada de fuego también, allí donde está Kadoshem en esta hora, Padre Santo, Shimana y Sarabakaya, oh, Padre amado, Rama Shemana y Sarabakaya, y para que todo espíritu inmundo que se quiera levantar contra Maya Shemana y Sarabakaya, contra este ministerio, contra esta radio, contra este medio de comunicación, en el nombre de Yeshua, todo que es sujeto a todo y amarrado en esta hora, en el nombre de Yeshua, Shemana y Sarabakaya. Oh, Santo poderoso Yahvé, pedimos en esta hora, Padre, oh, Kadosh Israel, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que esté ungiendo, oh, Padre amado, la vida de mi hermano Franco, para que él pueda hablar con de nuevo tu palabra, Padre, unge sus labios, Señor, para que él pueda estar transmitiendo lo que tú quieras hablar en esta noche, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. No permitas que salga de nosotros alguna palabra, Maya Shemana y Sarabakaya, que no sea dirigida, guiada por tu Espíritu, Padre. Oh, Padre Santo, que tu propósito por el cual envías tu palabra en este día se pueda cumplir, Padre eterno. En el nombre de Yeshua, bendice a cada oyente, Padre. Tú sabes las circunstancias, los problemas que está atravesando cada uno. Tú sabes las peticiones, allí en lo más profundo del corazón, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control y dominio en esta hora. Levanta al caído, sana a los enfermos, Padre eterno. Oh, Kadosh Israel, liberta a aquellos que están oprimidos por el diablo, en el nombre poderoso de Yeshua. Glorifícate, Padre, a través de esta transmisión. Oh, Padre Santo, te damos toda gloria, toda honra, porque solo tú, Yahvé, eres el único merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amén. Y antes de ir a una pausa, ya les dejo un capítulo para que ya vayan preparando. Proverbios 26:2. Y como segundo vamos a leer Deuteronomio 5 del versículo 7 al 10. Amén. Vamos a ir a una pausa, una alabanza y después continuamos. Amén. Como estábamos compartiendo al principio, dijimos vamos a leer 2 capítulos para poder entender un poco del tema de maldiciones, ¿sí? Porque muchas veces me pueden decir, y sí, las maldiciones fueron colgadas cuando Yeshua murió por nosotros, las maldiciones fueron colgadas en el madero, y ya una vez que Él murió, y cuando yo acepté a Yeshua en mi corazón, ya esas maldiciones, bueno, ya dejaron y cesaron y ya no son sobre nosotros, sino que ya el perdón ya está, ya se terminó
Entonces no es necesario que cortemos maldiciones, porque todas las maldiciones fueron con él en el madero, murieron ahí, y nosotros somos nuevas criaturas. Entonces, para poder entender un poco mejor de qué trata todo esto, sí, es necesario que podamos leer, entender y pedirle a Dios a Yahvé que nos dé el entendimiento y el discernimiento para poder leer con entendimiento y discernimiento, porque necesitamos de Yahvé para poder discernir, necesitamos de su espíritu, necesitamos de su presencia, somos carentes de él y necesitamos que nos ilumine. Sin él no podemos seguir conforme a su voluntad. Amén. Proverbios 26 nos dice, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y rápidamente nos vamos a a Deuteronomio de Barim 7, versículo 7 al 10. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Yahvé tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Presten atención en estas dos cosas. Tenemos que la maldición no viene sin causa y que está dentro de los mandamientos, ¿sí? Ahora quiero que vayan a Mateos 4. Y ya voy a explicar por qué estos versículos antes de entrar en lo que es el tema, ¿sí? Mateos capítulo 4, versículo 8 al 10. Y dice, otra vez le llevó el diablo. Si pueden leer con anterioridad, habla más que nada de que Yeshua ya en el día 40 de su ayuno, estuvo haciendo 40 días de ayuno, fue transportado al desierto. Esto está desde el principio de Mateos capítulo 4. Y ahí donde fue tentado por Hasatán o Satanás en el desierto, y una de las tentaciones, presten atención a esto, dice, y Yeshua le dijo, en versículo 8, dice, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. ¿Y de dónde sacó Satanás todos esos reinos? ¿De dónde sacó Satanás todas esas cosas que le ofrecía a Yeshua? Cuando Elohim creó los cielos y la tierra y ordenó todo y creó al hombre, le dio autoridad sobre todas las cosas, y Adán le puso nombre a todas las cosas que nosotros conocemos y le dio potestad sobre todas las cosas. Pero cuando entró el pecado, la tierra se consternó y Satanás se apropió de todas las bendiciones que Dios le había dado a Adán. Entonces me meto en un tema donde
es complicado de poder transmitir, y que muchas veces no se toca este tema. Pero cuando vos pecás, le das un derecho legal al enemigo, ¿sí? Fíjense que en Deuteronomio, los que tienen oportunidad de leer a partir de Deuteronomio 28:15 en adelante, que después vamos a leerlo un poquito, me habla de las maldiciones generacionales. Así como también hay bendiciones, también hay maldiciones, pero no es porque Elohim es malo, ya estamos bajo la gracia que esto no va a ocurrir. No. Y a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo de todas las vivencias, fíjense lo que es apresurarse y no estar en el espíritu. Un ejemplo, Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia y que iba a ser tan extensa que si alguien pudiera contar las estrellas de los cielos, también iba a poder contar su descendencia. Y que si alguien podía contar la arena del mar, también su descendencia iba a poder contar. Pero fíjense que Abraham, algunos no pueden entender, ellos ya querían tener hijos, como Sara también hace mucho venían. Y cuando les llega la promesa, ya esos hace rato estaban esperando poder tener hijos, pero no podían. Y cuando les llega la promesa, pasaron 14 años, más allá de lo que ellos ya venían esperando. Entonces, no puede uno decir, pero este se apresuró. Es que es muy difícil entender la situación si no pasaste por algo similar. Entonces te dice, hubiera esperado un poquito más. Por eso quiero que nos traslademos a la situación en la cual se encontraba Abraham, que ya era avanzado de edad, que el deseo de su corazón siempre quiso tener un hijo, ¿sí? Y no pudo. Y cuando recibe la promesa, después de haber salido donde Yahvé le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, tiene una promesa de bendición sobre Abraham. Pero pasaron 14 años donde Yahvé estuvo tratando con Abraham, transformándolo, cambió su nombre, hasta la promesa del hijo. Entonces, antes de que llegara esa promesa del hijo, estaba Abraham y Sarai, y Sarai le dice que tome a su criada como para que pueda hallar en ella y pueda tener esa descendencia. Se apresuró. Y de ahí sale Ismael. Y fíjense que no era la promesa que Dios tenía con ellos. Fíjense que la mayoría de las mujeres israelitas, o las esposas, por ejemplo, de grandes siervos, eran estériles, pero no era porque en ellas también había maldición, sino porque Dios se quería glorificar en sus vidas, ¿sí? Entonces, donde el varón oraba y oraban por la mujer, y la mujer oraba por su vida, y entonces Dios permitía que puedan tener descendencia. Pero en este caso no fueron en oración, sino que fueron en un arrebato. No esperaron la promesa de Dios, no esperaron el tiempo de Dios, sino que se movieron en la parte emocional, tal vez, o en la carne, como uno conoce. Esa acción le terminó saliendo muy caro a Abraham. ¿Por qué? Porque más adelante tuvo la promesa de la bendición de Isaac. Y de esa bendición vino después Jacob,
y después de Jacob 12 reinos. Pero también de Ismael salieron 12 reinos. Es lo que hoy conocemos, lo que rodea a Israel y los conflictos tan fuertes que tiene Israel con la parte árabe, porque ambos tienen por padre a Abraham. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Una mala decisión le costó caro por tiempo indeterminado. ¿Sí? Hoy es el conflicto que vemos hoy, es causa de una mala decisión, que hasta el día de hoy se sigue viendo. ¿Sí? Entonces, así pasa con las bendiciones y también con las maldiciones. Para que se pueda entender mejor, una vez me explicaban de que hicieron un estudio genealógico sobre la descendencia de un pastor y hicieron un estudio genealógico sobre la descendencia de un delincuente. Del pastor, la descendencia, salían gobernadores, jueces, abogados, algún que otro descarriado, pero salió una descendencia impecable. Del delincuente salían de la descendencia, salían ladrones, robadores, violadores, saltabancos, todo lo peor salió en esa descendencia. Entonces vemos que las bendiciones y maldiciones se transmiten a través del tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se puede dar a entender esto? Cuando me dicen el cáncer. El cáncer es una enfermedad hereditaria que se transmite genéticamente, que todos lo tienen y se despierta. Mira, la enfermedad, ese cáncer, es un demonio que se va transfiriendo por generaciones y que en la medicina no encuentra una explicación, pero sí en la palabra de Dios, que podemos entender que eso se va transmitiendo por generaciones y va haciendo estrago, porque ¿para qué vino? Para robar, matar y destruir. ¿Y cómo cortás el cáncer? ¿Quién tiene poder para cortarlo? Ya ve, mediante la oración le pones freno a esa maldición que se mueve por generaciones. Amén. Y esto lo puedo explicar porque a mí me ha pasado algo parecido. Parecido no, lo he vivido. En el que la ascendencia de mi papá, por ejemplo, mi abuelo paterno, los hermanos murieron de cáncer y en la ascendencia más arriba había problemas de cáncer, donde mi abuelo le había agarrado cáncer, a mí me agarró cáncer terminal, me daban 2 meses de vida, y mediante que mi papá fue hacia un evangelista donde oró por mi ropita y por mi abuelo, que los dos teníamos cáncer, él de próstata y yo de riñón, yo perdí un riñón, a mí me daban 2 meses de vida. Oraron y a veces sanó tanto a mi abuelo como a mi vida. Nos sanó de cáncer. Entonces, y algo se cortó ahí. Entonces, es una maldición que viene generacional, pero que se le puso freno mediante algo espiritual, ¿sí? Entonces, así, ¿y cómo entró? Por pecado muchas veces. Muchas veces una puertita abierta, y esto se va a entender mejor cuando vamos a ir a Mateos capítulo 12, versículo 43 al 45. Y dice, vuelvo a repetir, Mateos capítulo 12, versículo 43 al 45, y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma
consigo otros 7 espíritus peores que él, entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén, hermano Franco. Si me permitís, me gustaría también compartir referente a lo que estabas comentando recién, de esto de las maldiciones, ¿no?, que siguen por generaciones sin realmente nosotros no nos arrepentimos y renunciamos a todo eso. Lo podemos encontrar también en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, en el versículo 5 dice, cuando el Padre Eterno habla, ¿no?, en los versículos anteriores donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice versículo 3, después en adelante dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, fíjense que, y ahora vamos, y no es algo fuera que de lo que estoy hablando, sino que hay cosas que suceden, ¿no? Entonces, vemos bíblicamente, que no es que era solamente el antiguo pacto, que ahora estamos bajo la gracia, pasa exactamente lo mismo. Amén. O sea, en toda la palabra me habla de las bendiciones, las consecuencias, o los sucesos, y las maldiciones y sus consecuencias, ¿sí? Muchos piensan que los hijos no pueden pagar, mi hermano, esto es muy actual, también lo he encontrado en muchos hermanos ahora que comentan, piensan que los hijos no van a pagar las consecuencias por algún pecado de los padres o de los abuelos. Entonces, dicen, ¿cómo puede ser que existan esas maldiciones generacionales? Es más, por eso muchos no entienden, porque entraron a la puerta, porque Yeshua, Jesús, es la puerta, amén, pero se quedaron en la puerta. Y Dios lo que hace, la Biblia, la palabra de Dios, es un instrumento que sos como un niño, es cuando comenzás a caminar y ya tenés que depender del Padre. Lo que amén, Dios está esperando, no que dependas de un pastor. Hay una muy mala costumbre y hay una muy mala enseñanza, ¿sí? Una mala enseñanza, una parte que nos contaron. Yo no estoy diciendo, no me malinterprete, tal vez no alcanzo a expresarme, pero muchas veces se va al pastor, ore por mí, corte, me pasa esto, me pasa lo otro, ore por mí, y no. Yahvé te da las herramientas para echar fuera demonio, no solamente al pastor, a vos también te lo da. El pastor es la guía, ¿sí? No son de las ovejas son de Dios, de Yahvé. No son de él. El pastor está para instruir y guiar en el camino, para que las personas puedan continuar camino hacia Yahvé, no una dependencia al pastor, sino una dependencia a Yahvé. Cuando, no me malinterprete, pero cuando nosotros tenemos una dependencia a personas, estamos haciendo idolatría. No así con Yahvé, ¿sí? Porque estamos dependiendo de una persona que falla, que se equivoca igual que nosotros, pero Yahvé no falla. Aleluya. Entonces, cuando nosotros dependemos mucho de una persona, no alcanzamos a activarnos espiritualmente, lo que Dios está esperando, y el mundo, porque en Romanos 8 me habla que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de luz. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el pueblo está durmiendo? ¿Por qué no activó? Porque está dependiendo de otra persona y no de Yahvé, no está descansando en Yahvé, no se está activando espiritualmente. Y activarse espiritualmente significa de que
esa persona comienza a caminar con Dios, comienza a hablar con Dios y comienza a entender las cosas espirituales y todo lo que comienza a batallar. Por eso habla de soldados de Mashiach. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. He compartido un montón estos versículos, ¿sí? Pero he compartido esto antes de meterme en este tema tan delicado, y lo hago para que se pueda entender, ¿sí? Y esto me refiero, muchos lo han conocido como sanidad interior, muchos lo han conocido con renunciar o liberación, ¿sí? Y cuando vos entras al camino de Yahvé, ya automáticamente Dios te regala dones, y se activan solamente con su espíritu, ¿sí? Se activan solamente con su espíritu. Dios te regala dones y te corta de las garras de Satanás, y tenés un proceso, un camino que dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura de Mashiach, ¿sí? Pero en nuestras vidas hay cosas, hay estorbo que tienen que ser quitadas. Por eso Yahvé hace un proceso de que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, donde la vasija no está bien y la tiene que romper y volver a hacer, o somos como el oro que lo ponen sobre el horno, sobre el fuego, hasta ir sacando la escoria, y así lo pone varias veces hasta que el oro queda puro, ¿sí? Así es nuestra vida, que tiene ciertas cosas que hacen, ¿sí?, que no podamos tener esa plenitud de Elohim en nuestras vidas. Y a esto me refiero, un ejemplo, ¿no? Muchas veces no entienden por qué las vidas están frustradas, y por ahí no saben, ellos entraron al camino, ¿sí?, y no saben por qué la angustia, por qué el problema, por qué ese malestar, por qué. Entonces cuando uno ora a Elohim, que Elohim muestre, y empieza a mostrar por ahí, dice, pero mis papás no se casaron, y me tuvieron a mí antes que se pudieran casar, y cómo estaban casados, y yo fui un producto antes del casamiento. Y entonces, ¿qué significa esto? Poder transmitir esto es, cuando se tiene un hijo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, son los hijos bastardos, ¿sí? Perdón que suene así tan fuerte, pero así lo dice la palabra. Y cuando dice hijos bastardos, hay una maldición. Fíjense que dice, cuando leamos Proverbios, no viene por casualidad, sino más la maldición. Hay algo que lo provocó, ¿sí? Y hay algo que hay que cortar. ¿Qué es lo que hace la palabra? Saca a luz el pecado, y cuando nosotros lo vemos, tenemos que cortar mediante la oración, mediante esa sangre, por la sangre de Yeshua. Nosotros cortamos esa maldición. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta? Padre eterno, yo renuncio a toda esta maldición de hijo bastardo que fue producto de una relación antes del matrimonio y que produjo esto en mí. Te pido perdón por ese pecado cometido y te pido que cortes esa maldición que produjo esto en mi vida. Corta, sana, transforma y edifica en mi vida, ¿sí? Es como corresponde. Se van a topar, porque muchas veces dice renunciar. Se van a topar que a lo largo de su vida van a ir cortando montones de maldiciones. Montones de maldiciones. Y yo quiero contar esto para que se pueda entender. Muchas veces, pastores en su ignorancia, pastores o rabinos
o personas en su ignorancia y cuando están a veces en la carne, por error, oran por las almas y las atan, o dice, esta persona no cambia más, ¿sí? O este hermano me es un problema, y resulta que cuando hay un problema en la congregación, o sea, cuando no está en el espíritu esa persona, ¿qué pasa? Fíjense, cuando Pablo no estaba en el espíritu, perseguía al pueblo de Dios. Pero cuando recibió el bautismo del espíritu, hubo un cambio en Pablo. Todos le tenían miedo porque pensaban que que Pablo, como está acá y perseguía al pueblo y a los que buscaban o creían y hablaban de Yeshua, lo que había acontecido, lo que había pasado, entonces decía, mirá, esta persona, pero se convirtió, cambió, fue transformado por el Espíritu. Pero cuando no estaba en el Espíritu, él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Y muchas veces estas personas, en la ignorancia, en la carne, oran y generan dardos sobre las almas. Es por eso que hay muchas almas que están cortadas espiritualmente, porque oran y dicen, no, vos no podés ir a otro lugar, y ya las maldicen. Y si se van, las reprende y dice, vos no vas a poder congregar en ningún otro lugar, y oran de determinada forma que eso llega al alma. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que pueda llegar ese dardo sobre la persona? ¿Cómo puede ser que ese mal haya llegado sobre la persona? Me he topado con un caso de que una hermana de una congregación salió de la congregación y este pastor, enojado, oró contra esta hermana y le agarró diabetes, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que este mal haya llegado sobre esta hermana? Y a mí me había pasado de que yo tuve una diferencia con un rabino, y en ese momento, cuando entras al camino, parece que no, pero tenés como un cimbronazo dentro tuyo. Cuando Dios empieza a acomodar, porque los maestros son formados en el desierto, el creyente es formado en el desierto, porque empiezan a sucederte cosas, y ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tantas dificultades? Dios mío, no lo entiendo. Es que Dios quiere tratar con tu vida, ¿sí? Dios quiere formarte, Dios quiere edificarte, ¿sí? Y te lleva al desierto, como le pasó a Yeshua, porque no solamente sos probado, sino que también sos tratado, porque Dios tiene que sacar eso malo de tu vida, ¿sí? Y resulta que yo en ese momento estaba en el desierto y Dios trataba con mi carácter, con mi enojo, con la ira, con todo junto. Estaba todo como los niños alborotados y el carácter a flor de piel. Y resulta que en ese momento yo me fui, y no por voluntad de Dios. Dios te puede decir y Dios habla, créanme que habla. Y si vos te pones, Dios te puede decir, te quedas acá, te vas allá y haces esto, decís esto otro. Pero cuando Dios lo dice, hay una cobertura de Dios y hay una protección. Pero cuando hay carne, hay que asumir las consecuencias, porque ya no tenés ese escudo. Y ahí viene el problema, ¿sí? Yo me fui en ese momento en la carne, ¿sí? Y dije, no voy a estar más acá, me voy a una congregación, yo quiero recibir el Espíritu, porque esta congregación no es así, porque el rabino era muy severo, y dije, no, falta amor, falta esto, falta lo otro. Resulta que me fui. Y yo me acuerdo que el rabino me decía, sos muy rebelde. Y en un momento recibí una exhortación, y yo no estaba 100% en el espíritu. Y ahí estuve divagando. Fui a una congregación de Betel, me fui a otra, de Beit Shalom Hamashia, y así estuve.
Cuando me quise enterar, yo estaba haciendo Rikudim y dije, cuando me quise acordar ya no estaba practicando más. Y yo me acuerdo que el rabino nos decía que si no danzábamos ahí, no íbamos a poder danzar en otro lugar, porque estábamos en desobediencia y porque no estábamos sujetos a él, el rabino. Entonces, cuando yo estaba orando a Dios, Dios me muestra de ese momento, de esa situación, y Dios me lleva a orar por esa situación y a decir, perdóname. Y cuando empecé a armar ese rompecabezas que había pasado, dije, Dios mío, perdóname por haber sido rebelde a ti. Perdóname por haber sido rebelde al rabino. No fue con mala intención lo que hice, fue en ignorancia. Y ese dardo sobre mi vida llegó. Y tal vez una oración, una palabra sobre mí me lastimó. Pero yo no entendía, estaba en ignorancia. Te pido perdón por aquello que haya producido yo ese daño. Te pido perdón por esa rebeldía. Y yo renuncio a toda esa rebeldía. Y cuando nosotros renunciamos porque esto no es que nació de un día para el otro. Viene generacional, por eso hablamos de las maldiciones que vienen generacionales. Entonces, cuando vos te pones a analizar y empezás a leer de la palabra de Dios, y empezás a orar, y empezás a tener la comunión con el Padre, y empezás a ver, pero ves que tu ascendencia también pasó por lo mismo. Algo pasó. El pecado estuvo. Y por el pecado entraron un montón de cosas, y te enteraste que entró maldiciones, rebeldías, enojos, iras, contiendas. Cuando te querés acordar tenés un cómo, y digo, no puedo entender, ¿cómo puede ser? Entonces renunciás, como dicen, conforme a la palabra. Padre eterno, yo renuncio a toda esta maldición que entró por causa del pecado, todo espíritu de rebeldía, de desobediencia, de perdición. Te pido perdón primeramente por el pecado que haya cometido en mi ascendencia, por parte de mi papá, mi mamá, hasta la 10ª generación, hasta la 4ª y hasta la 10ª generación. Corta ahora, Padre eterno, todo espíritu de rebeldía, de desobediencia y de perdición. Te pido perdón por haber sido rebelde a mis padres, primeramente perdón por haber sido rebelde a ti, a mis padres, al rabino, al pastor. Y cuando comencé a orar en esa forma, Dios cortó una atadura que había sobre mi vida. A veces nos decimos, ¿cómo puede ser que un hermano pueda atar a otro hermano? Y ahí me quiero detener. ¿Cómo puede ser que a veces te hacen un trabajo de muerte, un brujo, y el dardo llega? ¿Por qué llega? No es para cuestionar a Dios, sino es algo que no está bien en mí. Es algo que yo no declaré delante del Padre. Entonces comienza la oración, porque nada se esconde delante de la presencia de Dios. Y esto no te lo va a decir el hermanito, no te lo va a decir el pastor. ¿Sabes cómo es revelado? Por el mismo Padre. Entonces, cuando vos comenzás a orar, y para que se pueda entender mejor, es como cuando te cae la ficha, y esto me había pasado. Yo cuando era chico hice esto, lo otro. Y cuando te pasa eso es porque Dios está trayendo a memoria cosas que sucedieron y cosas que Dios te quiere libertar, como me pasó a mí. ¿Sí? Hay situaciones que uno no las entiende. Y le cuento algo más personal, ¿sí? Me pasó de que por parte de mi papá, todos los varones, ninguno podía terminar el secundario. Llegaba hasta 4º, 5º año, o 4º, o a veces ni siquiera llegaba al secundario, y no había forma de terminarlo. Y decís, no, dale, no puede ser, ¿qué está pasando?
Y yo trato de estudiar y no puedo. Resulta que tenés problemas para estudiar. Y no se fijaron que muchas veces dice, no, yo para el estudio no sirvo. No, yo me pongo a leer y cuando leo no me queda nada. Y por ahí ustedes no se dan cuenta. Y son ataduras que son maldiciones que vienen generacionales. Y cuando vos empezás a enlazar, por eso en un principio, sé que es pesado lo que estoy comentando y algunos podrán entenderme. Otros no, por eso es necesario que todos lo llevemos a la oración. Fíjense que compartía de lo del pastor, de un creyente, hicieron toda una genealogía, todo un estudio de la descendencia y sobre el ladrón. Entonces, cuando me puse a indagar este problema, ¿cómo puede ser que yo, en lo personal, y hablo en lo personal, digo, que no pueda terminar el secundario, que era rebelde y repetí 2 años, y digo, un poco más me llevaba hasta el recreo, porque todas las materias, cuando terminaba el año tenía 7 hojas, y digo, no. Y cuando realmente me quise poner a estudiar, no podía estudiar. Y no era que me faltaba conocimiento y entendimiento, era inteligente, eso era lo peor. Eso era lo que me daba bronca en lo personal, de decir, no puede ser. ¿Cómo puede ser que tengo capacidad para otras cosas y cuando me quiero poner a estudiar en serio y quiero poder terminar, no puedo? Resulta que cuando quise terminar el secundario no pude. Me agarró como un quiste, me tuvieron que operar, perdí el año por faltas. Quise ir a otro colegio, pagué todo el año. Dije, voy a un instituto privado, pago todo el año, así no me preocupo de que tengo que andar pagando todos los meses, pago todo el año. Ya estaba trabajando porque llegó un punto de que pasó años, o sea, desde que me operaron pasaron, o sea, tenía 17 años cuando entré en el quirófano y no pude terminar el último año. Y de ahí, cuando tenía 23, empecé a recuperarme, pasé un proceso bastante doloroso, bastante complicado, y no había forma, hermanos, no había forma. Quise terminar el secundario y no pude terminar el secundario, dije, no puede ser. Dije, pagué todo el año completo en un instituto privado, rendí 2 materias nada más. 2 materias y no pude continuar el año. Y empecé a orar, Padre Eterno, te pido que cortes toda maldición, no puede ser esto, muéstrame, Padre Eterno, ¿qué está aconteciendo? Mi papá a duras penas le costó mucho recibirse en técnico en telecomunicaciones y decía, el resto de mi familia, o sea, de mi ascendencia, ninguno pudo terminar y nunca pudo avanzar. Decía, ¿por qué? Entonces comencé a orar, hasta que Dios me dio la victoria y no solamente terminé el secundario, hice montones de cursos, sigo estudiando, porque no dejo de estudiar. Y yo me acuerdo de que así fui venciendo, pero yo no entendía, hasta ahí entendía muy poco. Por eso les digo, hermano, muchas veces tenemos muchas trabas y no sabemos por qué son las trabas. Muchas veces, otro ejemplo, fíjense cómo las personas que están en situaciones de calle no pueden salir de esa situación. ¿Cómo están las villas? ¿Por qué no pueden salir de esa situación? Hay principados que gobiernan esa situación. Espíritu de desorden. Son principados de desorden, de dejadez, que se dejan estar, que no pueden avanzar, de decadencia. Porque después, aquí viene el enemigo, a robar, matar y destruir. Cuando te querés acordar, ¿y por qué tu casa todo desordenado, todo mal? ¿Cómo? Hay algo que no podés vencer. Entonces, porque Elohim es un Dios de orden, de santidad. Fíjense que de limpieza. Si el Cohen, el sacerdote que estuvimos compartiendo, entraba, tenía mal olor en el cuerpo o estaba sucio, directamente entraba al lugar santísimo y moría. Fíjense a qué punto. El Cohanín tenía que lavarse antes de entrar y no
aún la vestimenta que utilizaba era para no transpirar. El solo hecho de transpirar y tener mal olor y entrar al lugar santísimo, moría. ¿Sí? Entonces fíjense a qué punto tenían que bañarse, limpiarse, colocarse las vestimentas. Dios es un Dios de orden, de limpieza. ¿Sí? Entonces, si hay algo que no avanza en tu casa, hay algo que no te deja avanzar, hay algo en lo espiritual que está haciendo oposición para que vos no puedas avanzar como creyente. ¿Sí? Y esto no me refiero a lo material. Muchas de las personas utilizan la palabra de Dios para decir Dios es un Dios es dueño del oro, de la plata. Siempre hablamos que las bendiciones te van a acompañar. Estoy diciendo de situaciones que no te dejan vivir y estar bien, ¿sí? Situaciones de que vos te topás. ¿Cómo puede ser que seas creyente y todavía sigas siendo violento? ¿Cómo puede ser que seas creyente y pero mi carne es débil, no pude aguantarme y por ejemplo un estado de un varón y una chica y dice, no pude aguantarme y salí con esta chica y tuve algo antes de casarme? Hay algo que no entregaste a Dios. Y hay algo que tal vez me he topado hermanos creyentes donde cuando pones a analizar la vida o la familia con las que vienen y muchas veces no vienen angustiadas, vienen con problemas, con dificultades, y te enterás y la situación y dice, mira, ella es una mamá que tuvo el nene de joven, tuvo con 16 años, y cuando empezás a indagar en la familia, por ahí la mamá de ella también la tuvo a ella de joven, y cuando empezás a indagar, entonces hay algo que no es normal. Hay un espíritu que se infiltró, un espíritu de fornicación, y es antes del matrimonio, es fornicar antes del matrimonio. Entonces tenés que renunciar y cortar. ¿Y por qué se renuncia y se corta? Para que no siga pasando esa maldición por generaciones, ¿sí? Por eso se renuncia y se corta. Padre eterno, te pido perdón por estos pecados, porque mis papás cayeron en fornicación y tuvieron así, o tal vez fuiste vos el fruto del pecado, de esa fornicación antes del matrimonio, y Dios mío, corta esa maldición, no quiero que siga pasando por generaciones. Y cuando Dios hace cosas nuevas, y los que entregan su vida a Dios, fíjense que la descendencia comienza a ser limpia y pura, que ya no es que les pasa algo antes del matrimonio, sino que ya crecen, viven en una situación que Dios va bendiciendo. Por eso es necesario que nosotros comencemos a dar esos primeros pasos, y la descendencia va a ser bendita. Por eso Dios nos da las herramientas para que podamos crecer espiritualmente y que nosotros mismos lo podamos cortar. Me ha pasado, yo he aprendido de siervas, pero siervas del Espíritu, que me han transmitido lo que es, eran siervas en liberación, ¿sí? Pero es una partecita esto, ¿sí? Muchas veces cuando vos vas a una persona y te dice, bueno, es una guía, como el pastor es una guía en la parte espiritual, que te dice, mira hermanito, vos tenés esto, hay que renunciar a esto, hay que cortar esta atadura. El pastor puede orar por vos, cortar ese demonio, pero saben que se completa porque dice, de labios cuando confesás, ¿sí? Es para salvación, ¿sí? Y así, cuando confesás el pecado, es para cortar esa atadura. Entonces, cuando uno agarra y dice, va guiado por el pastor o por este hermano, en mi caso,
fue con una sierva, que indagando, Dios me mostraba que había en mí, por ejemplo, rebeldía. Hay ataduras que vienen generacionales y por ahí no lo saben y no lo entienden. Hay ataduras que entraron por la televisión y me van a decir, no, no puede ser. Hay ataduras de pornografía, hay ataduras de violencia, hay ataduras de violación. Y esto se transmite por generaciones. Hay personas que caen en la pornografía aún siendo creyentes y no saben por qué caen. Y no saben por qué son reincidentes. Porque es una maldición que entró por generacional. Es porque dieron lugar al pecado. Y vaya uno a saber si alguien de su ascendencia que no era creyente entró y tuvo algo en la prostitución, una relación. Y ahí se fue transmitiendo, y ahí entró el pecado. Y cuando entra un pecado, no entra un demonio solo, entran varios. Entonces, por eso es algo pesado lo que estoy hablando. Y por eso voy a tantos versículos bíblicos que las maldiciones se van pasando por generaciones. Y que no está ahí. Lo que hace la palabra de Dios es sacar a luz al pecado para que sea cortado. Y yo no te estoy diciendo esto para avergonzar a alguien, sino para que estas maldiciones, para que todo esto sea cortado, para que muchos de los creyentes que hoy están padeciendo y no saben y no entienden, y entró, por ejemplo, hay gente que es creyente y no pudieron dejar el cigarrillo. Entonces es un derecho legal que tiene el enemigo que hay que cortarlo, ¿sí? Cuando yo les comenté el tema del rabino, lo que me había pasado, que no podía volver a danzar, yo lo que tuve que hacer, no oré contra el rabino, yo pedí perdón de lo que hice contra el rabino, porque en ese momento yo fui rebelde, y esa atadura llegó sobre mí, porque yo le di un derecho legal. Cuando vos pecás, le das derecho legal al enemigo. ¿Cómo Satanás pudo adquirir todo esto de decir, si postrado me adorares, te daré bienes, gloria a estos reinos? Porque Adán pecó. Cuando Adán pecó, perdió todo y se apropió Satanás. Así se apropia de tus cosas, ¿sí? Porque viene a robar, matar y destruir. Entonces, cuando hay un pecado, hay un derecho legal del enemigo y viene contra tu vida, ¿sí? Y por ahí es algo que está atormentando tu vida y es un pecado no confesado, no cortado, y es un derecho legal del enemigo. Es como decirle, yo tengo una estatua de un duende, ¿sí? Yo echo el demonio, oro y lo echo fuera, que se vaya, ¿sí? Pero vuelve y toma forma en esa estatua, porque tiene un lugar donde esconderse, tiene un derecho legal. Entonces hay gente que dice, no puedo salir de esto, no entiende por qué es rebelde, no entiende, no sabe. Pero por ahí en la casa todavía tiene, no sé, esa persona se convirtió, pero todavía tiene estampitas de que guardaba a sus papás o su mamá, que no eran creyentes, pero estaban en la iglesia católica. Y es un derecho legal del enemigo de seguir perturbando esa casa, esa vida, porque vuelve a esa casa y toma forma y vuelve sobre ese lugar. Por eso es necesario la oración y estar convertidos y convencidos, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, le estamos dando derecho legal al enemigo. Salimos fuera de la cobertura de Dios, ¿sí? Vamos a ir a una pausa musical y después continuamos con la palabra. Hoy estuvimos viendo de que sí hay maldiciones. Muchos dicen, no hay maldiciones. Hay bendiciones también, pero ¿por qué hice hincapié en las maldiciones? Porque hay cosas que tenemos que ir cortando, hermanos. Que muchas veces Dios permite esta situación y
Fíjense que cuando uno va creciendo en el camino de Dios, te vas topando con situaciones difíciles, ¿sí? Y esto me refiero de que, y esto por ahí lo entienden más personas que tienen un ministerio, y no es que no todos tienen ministerios ya desarrollados y otros están comenzando, porque todos los que van a una congregación en iglesia tienen todos un ministerio. No es para que se amolden y queden sentados en la sillita ahí cómodos, no. Dios los llamó con propósito y no está esperando que sigas ahí sentado y que vayas a la iglesia y sigas ahí sentado en esa situación. Dios te llamó con un propósito para que muchas almas puedan ser libertadas. Así como a mí me está pasando, por ahí te está pasando a vos, ¿sí? Que no entendés por qué, cómo tu vida sigue igual y decís, soy creyente de años y todavía me sigue pasando esto, estoy teniendo estos problemas. Fíjense que, como dijo Yeshua, hay demonios que salen solamente con ayuno y oración, ¿sí? Fíjense que los discípulos eran creyentes, estaban con Yeshua, de repente echaban fuera demonios, pero hubo uno que le vinieron a mismo Yeshua y le dijeron, fuimos a tus discípulos y no pudieron echar este demonio. Y ahí los reprendió. Y cuando los discípulos le preguntan a Yeshua, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque este género solamente sale con ayuno y oración, ¿sí? Así, en lo espiritual y en lo personal, hay cosas que no bastan con decir, Padre eterno, renuncio a esto, corta todo esto. Uno tiene que seguir en esa senda, hasta que sea cortado, y Dios te lo va a mostrar. Cuando vos pedís que querés agradar a Elohim, que ya que tu mente no sea tu mente, que sea de Dios, que Dios se glorifique en tu manera de hablar, de caminar, de pensar, de actuar, aún, porque hay esta parte que muchos no entregan, muchos fallan en esto, no entregan hasta su parte de matrimonio, o la relación marital, o la relación sexual, no la entregan a Dios. Es como que Dios está excluido de esto. Dios no lo creó, Dios nos conoce cada parte de tu cuerpo, y no sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, muchas veces fallan, porque no entregan esa parte a Dios, para hacer las cosas naturales como Dios las diseñó, las preparó, ¿sí? Entonces, Dios lo que está esperando, fíjense que hay demonios que pueden hacerte pedazos, y sí, lo hay. ¿Por qué no te hacen pedazos? Porque tenés un creador que te protege. Y cada vez Dios te va preparando en una situación cada vez más fuerte. Te da una espada, te da un escudo. Cada vez te va dando dones y se van desarrollando mediante el Espíritu. Y hay cosas que por ahí vos no sabías, que hoy las tenés que cortar. Cosas que por ahí en su momento antes no la veía. Fíjense que cuando ustedes leen un capítulo, un versículo, y por ahí lo leyeron millones de veces, pero esto no lo había entendido, mirá, ahora lo entiendo. Bueno, así pasa con nuestras vidas. Hay cosas que Dios te va mostrando cómo tenés que cortar, cómo tenés que orar y qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Y esto es personal, hermanos. No es, puede ponerte la persona más ungida, más preparada delante tuyo, que por más que ore el hermanito, el pastor, el ungido, solamente va a ser cortado cuando vos ores y tengas esa comunión con Dios, ¿sí? Porque la salvación es personal, y esto para cortarlo también es personal, ¿sí? El hermanito, por más que oren por tu vida, vos lo vas a cortar cuando vos comiences a caminar en la voluntad del Padre. Y a eso quería llegar con todo esto. Por eso esa explicación tan pesada que di al principio. Que Dios está
esperando que camines con Él. Porque muchas veces aún te puede pasar en la iglesia que vos preparás la palabra y la preparaste por semana y por ahí no es la palabra que Dios quiere que hables. Entonces la oración, Padre Eterno, sé tú dirigiendo. A veces preparás la alabanza y decís, voy a cantar esto, esto y esto y esto. ¿Pero es la alabanza que a Dios agrada? ¿O la que a vos te gusta? ¿Es la palabra que a vos te agrada? ¿O la que Dios te gusta, a Dios le gusta? Cuando muchas veces, muchos no hacen la voluntad del Padre, ¿sí? Pero cuando empezamos a entender que hacer la voluntad del Padre da la plenitud del gozo, que hay una transformación en nuestras vidas. Cuando empezás a entender que darle el lugar a Elohim que le corresponde, va a comenzar a cambiar tu vida. Entonces, es necesario que podamos entender esto. Sí, Dios corta todas las maldiciones, pero lo que está esperando que vos comiences a activar. Sí, para Dios es fácil poder cortarlo. Sería fácil una transformación en un primer momento voraz y Elohim así nomás lo corta. Lo que está esperando de que vos actives. ¿Sí? Elohim no quiere guerreros cómodos, creyentes cómodos, personas que se duermen. Y fíjate que por más que te den la fórmula, sí, hermanito, vas a tener que orar así, 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 así se va el demonio. No. Con cada persona Dios es algo particular. Y con cada persona trata de una manera distinta. Entonces, lo que le sirvió a otra persona, por ahí a vos no te sirve. Por eso es necesario la comunión con Dios. ¿Sí? Por ahí vos confesás y por ahí empezás a orar y viste lo que estaba atando tu vida y decís, pero este cigarrillo que no quiere salir o yo, digamos, soy rebelde. Padre Eterno, te pido perdón por el carácter que tengo. Yo cuando empecé a analizar y Dios está acomodando toda mi vida, hasta el carácter. Dios me dijo en su momento a través de un profeta, me dice, voy a tratar con tu carácter. Porque cuando Dios empieza a tratar, cuando vas a ser un líder o vas a hablar al pueblo, una mala reacción tuya puede cortar un alma. Por eso Dios primero tiene que tratarte. Fíjense cómo Moisés tenía a flor de piel, tenía el carácter y tenía un celo vivo por la casa de Dios. Y cuando vio a un egipcio que estaba maltratando a uno de su pueblo, agarró y lo mató. Y cuando Moisés estuvo viendo que hermanos estaban peleando, dice, ¿por qué peleáis? Y agarra y le dice, ¿y a vos quién te puso por juez? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí Moisés se tuvo que apartar. Y Dios trató con Moisés durante 40 años y fue el hombre más manso sobre la tierra, más humilde. ¿Sí? Dios muchas veces tiene que tratar por ahí Dios te entregó a tu vida, vas a ser pastor, vas a ser un evangelista, pero primero te tiene que preparar. ¿Por qué? Porque si tenés un carácter a flor de piel, así, que sos violento, por ahí no te das cuenta. Y algo que un hermanito que vino o está confundido o viene en sus pensamientos y una mala reacción tuya, una mala contestación tuya, lo puede cortar. Sí. Por eso Dios me llevó a orar estos días y decir, Padre Eterno, tú dijiste que ibas a tratar con mi carácter. Y yo lo que primero empecé a analizar y decir, pero tenía rastros de violencia o enojo o explotar, y decía, muchas veces no explotaba, pero si no explotaba, explotaba por dentro, o sea, me traía consecuencias. Y Dios me lleva a orar por esa situación y decir,
porque empecé a analizar, y cuando empecé a ver mi genealogía, mi abuelo también era judío y en su momento era creyente, y después se enfrió y se apartó, y fue tal forma que se apartó que mi abuelo cayó en el alcoholismo y en la violencia, y era violento verbalmente, y fue a tal punto de que su violencia, en un momento cuando él ya era muy grande en edad, de un empujón casi mató a mi abuela. Entonces no es algo que surgió en mí, sino es que algo que se metió por causa del pecado, viene generacional, tanto la violencia, enojo, ira, contienda. Entonces tal vez te está pasando lo que pasó a mi vida, tal vez te ha pasado en el estudio lo que me pasó a mí, y la forma de cortarlo es no solamente pidiendo perdón por los pecados cometidos en la ascendencia. Dios comienza a mostrar lo que se ha movido por generaciones. Nada se esconde delante de la presencia de Dios, nada se oculta delante de la presencia de Dios. Y cuando vos comenzás a indagar, Dios te empieza a mostrar y te empieza a decir: pero tu papá hizo esto, tu abuelo hizo esto, tu ascendencia hizo esto. Y ahí vos empezás: Padre eterno, te pido perdón por los pecados que cometieron mi ascendencia. Corta, arranca todo esto que le daba derecho legal al enemigo para venir contra mi vida. Si vos estás orando y esa violencia no se va, si vos estás orando y ese enojo no se va, si vos estás orando y no se va, es porque el enemigo tenía un derecho legal. Hay un pecado que no había sido confesado. Si vos estás cayendo otra vez, caíste en un pecado, ya sea en fornicación, ya sea caíste en pecado, ya sea en pornografía, y hay algo, hay una reincidencia, es un pecado no confesado, es un derecho legal que volvés a caer una y otra vez, y vos no sabés por qué. ¿Por qué volvés a caer en lo mismo? ¿Por qué volvés a fallar? Es porque es un pecado, es un derecho legal que le diste lugar al enemigo, y el enemigo viene y una y otra vez y fallás en lo mismo. Esto es hasta que creces y maduras espiritualmente. Y si yo no quiero que esto siga avanzando en mi vida, yo no quiero ese pecado en mi vida, yo no quiero esa violencia en mi vida, yo no quiero ese enojo en mi vida, yo no quiero ese pecado en mi vida, entonces comenzás a orar en esa dirección, que Dios comienza a mostrar, que Yahvé comienza a mostrar, y empezás a renunciar. Padre eterno, yo te pido perdón por ese pecado. Corta ahora todo espíritu de rebeldía, desobediencia, de perdición, toda violencia, enojo, ira, contienda, disensiones. Todo esto que entró por causa de pecado, corta todo esto que viene hereditario por parte de mi papá y mi mamá hasta la 10ª generación. Rompe ahora esas cadenas y esas ataduras espirituales. Corta todo ese espíritu inmundo que ha perseguido a mi ascendencia y quiere venir sobre mi vida y la descendencia. Rompe ahora esas ataduras espirituales. Por eso es necesario que nosotros podamos analizar. Por eso Dios nos entregó una palabra. No es solamente porque así lo que hay muchos de los creyentes que lo han vivido y están en la palabra, ¿sí? Por eso es necesario orar, entregar todo en las manos de Dios y comenzar a analizar tu vida bajo la luz de la palabra. El único acosador es el diablo, pero Dios saca a luz lo que está escondido, y no para acusarte, sino para cortarlo, y para que tu alma, tu vida sea libre. Ya sos libre, sí, Dios te hizo libre, pero Dios quiere hacerte un mejor creyente, una mejor persona, y quiere que dé fruto su viña, quiere que sus hijos den fruto, y quiere verte mejor, y quiere que la descendencia sea mejor, y quiere que vayas en camino a la santidad, y hay cosas que entorpecen ese camino hacia la santidad, y hay cosas que como creyentes tenemos que cortar. Si hay matrimonios
empezá a analizar. Si vos tuviste un problema y te separaste y tuviste problema en el matrimonio y empezás a indagar y preguntar a Dios, Dios mío, te pido que saques a luz, por ahí te muestre y te dice, pero tus papás también tuvieron problemas de matrimonio, pero tus abuelos también tuvieron problemas de matrimonio, pero toda la ascendencia tuvo separaciones, se pelearon, se casaron, estuvieron con otro y así tuvieron como 3, 4 matrimonios. Entonces hay algo que no está bien. Hay algo que te está diciendo, es una alerta que el Espíritu Santo te está mostrando que no está bien y hay cosas que tenés que cortar. Porque no la cortás vos y la va a vivir tu descendencia. Vino para robar, matar y destruir y para hacer infeliz las vidas, las familias, y busca de alguna forma destruir la casa de Dios. De alguna forma, si Dios quiso glorificarse en tu familia, va a buscar la forma, Satanás, de hacer lo imposible para que tu vida sea un fracaso y tu familia sea un fracaso. Entonces, comienza a orar, comienza a indagar y a buscar, y Dios te va a mostrar todo lo que está mal. Y no te va a mostrar para afligirte, sino para sacarlo de tu vida y para que vos puedas tener esa plenitud de gozo, para que vos puedas tener esa liberación que tanto necesitas y para que puedas tener esa victoria. Y Dios te va, así como te va a mostrar cuántos días de ayuno y oración tenés que hacer, cómo tenés que orar, cómo tenés que cortarlo. Porque yo te puedo decir, puedes renunciar así, 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 pero Dios te va a mostrar a vos cómo tenés que cortarlo. Y esto no significa, Dios por algo puso guías espirituales, puso pastores, puso ancianos, porque vos tenés que consultar, mira, pastor, me pasó esto, hermano, me pasó esto, esta otra cosa, para que ambos puedan orar juntos en esa situación, para que ambos puedan ser fuertes, ¿sí? Por eso dice la palabra orar unos por otros. Pero la plenitud y el cambio lo vas a tener con vos y el Padre. No vayas con la cabeza por todos lados y buscando a la persona más ungida para vos tener la liberación. Dios te dio la autoridad a vos para poder ser libre. Al hermano también se lo dio. Y Dios está haciendo milagros, y así como lo hizo con Abraham, también lo va a hacer con tu vida. No es para que veas, Abraham, Dios bendijo a Abraham. No, si Dios te mostró que Dios hizo grandes cosas con Abraham, Dios Yahvé hizo grandes cosas con David, también las quiere hacer con tu vida. No están para que lo leas, porque ellos fueron varones. No, así como hizo con ellos, va a ser con tu vida. Así como hizo con Daniel, va a ser con tu vida. Pero le tenés que dar el lugar que corresponde a Dios. Darle todo, entregarle todo. Por eso es necesario, hoy estuvimos compartiendo, sé que hermano es mucho más largo, pero todo analícenlo bajo la oración. Es verdad lo que está diciendo mi hermano Franco, es verdad estos versículos, Padre Eterno, que el pecado fue un derecho legal. Yahvé, te pido que me enseñes, Él es el único maestro, Yahvé es el único maestro, no hay otro como Él, Él es el único pastor. No hay otro como Él. Y si vos le preguntás, Él te va a mostrar y te va a guiar cómo tenés que hacer. Hasta acá llegamos. Sé que es para más largo el tema. Sé que es un tema pesado, que no todos están de acuerdo, que no todos dicen, pero sé que hay algo con este tema. Que hoy todos los que escuchen o los que vieron a través del video van a empezar a preguntarse en su corazón, Dios mío, te pido que me muestres. Tal vez muchos van a decir, no, pero esto no es así, a mí me enseñaron así. Dios mío, no sea lo que yo he aprendido, sino sea tu voluntad. No las cosas como yo las quiero, sino como tú las quieres. Ahí es cuando viene el cambio, cuando le damos la prioridad a Él. Ahí es cuando viene la transformación. Amén. Vamos a hacer una oración final para culminar
Tal vez en otro programa podamos seguir. Sé que es un tema pesado, sé que no todos están de acuerdo, pero sé que la oración del Padre va a guiar, porque Él es el único que te puede guiar, no hay como Él que te pueda guiar en esto, que te pueda decir, este es el camino correcto, ¿sí? Vos podés tener las herramientas, pero Él te va a guiar cómo tenés que hacer. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Venimos delante de ti, Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, en esta hora que tu Espíritu Santo esté ministrando a cada vida, a cada corazón, aún los que escuchen la repetición de este programa, aún los que escuchen en la transmisión por las redes sociales, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo esté confirmando a cada vida, a cada corazón, y esté ministrando y guiando a tu verdad, como dice tu palabra. Que tu propósito por el cual tú enviaste tu palabra en este día se pueda cumplir en los corazones, Padre, en las almas, Padre eterno. En nombre de Yeshua, Padre, te pido en esta hora, Padre Santo, oh Kadosh Israel, por favor, Padre Santo, que envíes tus malajín, tus ángeles a batallar con escudo y espada de fuego, allí donde está cada oyente, que todo dardo de venganza que quiera lanzarse contra sus vidas, contra nuestras vidas, contra esta radio, oh Shemana y Salabacaya, lo atamos, reprendemos, echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre de Yeshua y proclamamos tu victoria en esta hora, Padre. Gracias, Kadosh Israel, por un día más que tú permites, Señor, poder compartir de tu palabra. Bendice a mi hermano Franco, bendice a los oyentes, bendice la radio, Padre. Te pido que sigas bendiciendo y tomando control y dominio de los equipos, Padre Santo, del streaming, del servicio de internet, Padre, y a donde llegue la transmisión. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Paz y bendiciones para los hermanos y buena semana.